De lunes a viernes a las 7 de la mañana, el presidente López Obrador ofrece una conferencia de prensa. Entre 90 y 120 periodistas registran o preguntan lo que quieren. Mientras miles siguen la conferencia en Internet, el resto del día, medios, analistas y usuarios de redes sociales seguimos hablando de los anuncios o de las respuestas dadas por el mandatario. ¿La estrategia de comunicación de la 4T está funcionando o implica un desgaste innecesario para el presidente y para su gobierno? Veamos el contexto. Este mecanismo de información de las mañanas ayuda mucho para que en todo el país, en los municipios, se enteren. El presidente se ha vuelto una estrella de las redes sociales. Según él mismo, cada mañana 120,000 personas siguen en vivo su conferencia matutina. Además, cada día asisten entre 90 y 120 reporteros y camarógrafos y los miembros de su gabinete que presentan planes de trabajo y responden preguntas. Pueden estar imaginando que si tenemos muchas vistas en Face, en Twitter, es porque hay detrás todo un aparato, ¿no? El mandatario dijo que la mayor parte de sus videos son grabados con teléfono y adelantó que dará a conocer cuánto gasta en su estrategia de comunicación y cuánto se gastaba antes. Desde que asumió el cargo, las conferencias de López Obrador han estado abiertas a las preguntas de la prensa. El mandatario ha dicho que son una garantía al derecho a la información y parte central de la estrategia de comunicación de su gobierno. Sin embargo, según varios analistas, el mandatario evita responder preguntas incómodas, realiza acusaciones sin pruebas o ejerce lo que llama derecho de réplica y prédica, adoctrina o marca la agenda desde un foro de privilegio. La estrategia también ha sido criticada por la falta de transparencia y acceso a datos abiertos. Les voy a dar también un dato importante, nada más que la semana próxima, porque hay que ir administrando toda esta información, poquito porque es bendito. Punto y contrapunto. Primertemexico.com. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, bienvenida. ingeniero, gracias. Nos acompaña también Alberto Nájar, editor de Pie de Página y presidente de la Red de Periodistas de a Pie. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión aquí en nuestro país, en México. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bienvenida. Mónica Cruz, reportera y productora en AJ Plus en español. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Yo soy fan de los Cuatro Medios, por cierto, y de verdad es un honor que estén aquí. Me encanta que tengamos esta conversación con ustedes, editores, periodistas, y vamos a hablar precisamente de la comunicación de la 4T. Les preguntaba antes de empezar a grabar quién había ido. Por acá ustedes tres han estado en estas conferencias en la mañana. Un ejercicio que no habíamos visto en México, ¿no? Después del sexenio de Enrique Peña Nieto, iba a ser de Felipe Calderón, pero estuvo Peña Nieto. Después del sexenio de Peña Nieto, en donde no vimos una sola conferencia de prensa, más que al final del sexenio, de repente, este contraste con un presidente que le gusta, que sabe comunicar, porque si hay que decirlo, es un monstruo de la comunicación política, ¿no? Al igual que Vicente Fox. Yo siempre he pensado que han sido los dos grandes comunicadores, pero habiendo dicho eso, ¿han servido de algo desde el lado periodístico? ¿De verdad han dado la nota? ¿Son un buen ejercicio de rendición de cuentas? Ustedes que han participado por allá, Nadia, tú que has ido a estas conferencias, que has estado ahí en ese salón, ¿cómo lo has visto? Por supuesto que ha servido. Hay muchas cosas que cambiar y que mejorar, incluso como gremio, profesionalizarnos más, estar mejor preparados para temas como el energético, como el fiscal. O sea, sí es un reto para quienes han cubierto más política u otros asuntos. Y es un reto haciendo un ejercicio de autocrítica, pero claro que ha servido para el tema de rendición de cuentas. Cuando investigaciones como las que hemos sacado en México.com podemos ahí cuestionar al presidente por qué si a Ricardo Salinas Pliego se les va a seguir financiando sus asociaciones civiles con recursos del gobierno federal o no, o cuando Animal Político fue a preguntar por qué tres exfuncionarios de la anterior administración trabajan ahora en Pemex y estuvieron involucrados en la estafa maestra. En ese sentido sí ha servido también en la exigencia sobre el tema de espionaje, sobre Pegasus, el tema de espionaje del que fueron objeto muchos defensores de derechos humanos y periodistas también en el gobierno anterior. Y por lo menos hay un compromiso de parte del presidente y ahora sí que queda grabado qué va a hacer y qué no va a hacer. Y hay con eso que exigirle después. Y hay con eso que exigirle después. Me encanta que digas eso. Tú también has estado en estas conferencias en la mañana. ¿Te parece un buen ejercicio de rendición de cuentas? ¿Coincides con nadie o tienes un contrapunto?
En efecto, me gusta que nadie haya empezado siendo autocrítica con algunos compañeros y compañeras que han estado ahí y que de repente, porque todos los días nos ponen en la discusión distintos temas, ¿no? Desde lo energético, pero el huachicol, pero una campaña de turismo, estrategia nacional, regaño que por cierto el presidente le dio al equipo de comunicación por haber usado el logo de Morena en un reciente spot. ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que sí ha servido y coincido con Nadia en que a veces, si tú escuchas las preguntas en la conferencia, incluso a veces nos repetimos los periodistas, lo cual es un desperdicio del momento que te está dando el presidente para hablar de lo que sea, ¿no? Y tan ha servido que a raíz de conferencias de prensa se han cambiado las posiciones gubernamentales. La última vez, pues lo que pasó con la investigación del helicóptero donde falleció la gobernadora de Puebla y su esposo, que gracias al cuestionamiento de los medios de comunicación, se cambia prácticamente la postura oficial, ¿no? Que creo que ha funcionado muchísimo y tenemos que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador lo que ya sabíamos desde que era jefe de gobierno, que él sabe poner una agenda, ¿no? Hay cosas, obviamente, que, como decía Nadia, los periodistas tenemos que afinar y tenemos que escucharnos en lo que estamos preguntando, porque de repente son 3 veces la misma pregunta, ¿no? Y las pipas del huachicol ya lo dijeron 3 veces y tú sigues preguntando lo mismo, ¿no? Y también es cierto, y hay casos muy claros en los que Andrés Manuel sabe perfectamente no contestar, ¿no? Un caso muy claro a finales de enero, cuando se filtró a medios estadounidenses que iban a regresar a migrantes centroamericanos a esperar aquí sus solicitudes de asilo. Andrés Manuel no contestó, dijo después les vamos a dar nosotros el mensaje. Y ese mensaje fue un 25 de enero con los voceros de Cancillería y de Secretaría de Relaciones Exteriores en una conferencia donde ni siquiera aceptaron preguntas, ¿no? Porque sabían que era una cuestión de que pues, nos podíamos pelear con Donald Trump, entonces pues lo hacemos aparte y así no ensuciamos al presidente, no ensuciamos a la Secretaría de Gobernación y lo dejamos con los voceros, ¿no? Yo creo que han manejado muy bien su tiempo, pero también creo que los periodistas, y espero que eso ocurra, que conforme siga el sexenio, pues nosotros podamos sacarle mucho más provecho de lo que le hemos sacado hasta ahora, ¿no? ¿Coincides con esta lectura, Alberto? Tú también has estado en estas conferencias. ¿No es un ejercicio que se va a desgastar? Digamos, lleva casi 100 días, ¿no? Y todos estamos... Yo lo primero que hago en la mañana es enciendo el celular, en lugar de ver Twitter, pico a la conferencia, escucho 10 minutos de diálogo, ya me voy a hacer mi día, ¿no? Pero ¿se va a desgastar este ejercicio? ¿No es demasiado? Pues mira, algunos expertos hablan de que la personalidad misma de Andrés Manuel da para un buen rato todavía. Evidentemente que todo va a desgastarse. Tendrá que llegar un momento en el cual tengan que afinar las cosas. Por el puro contraste, este es un ejercicio inédito, incluso me atreveré a decir internacionalmente. Sí. Yo no conozco un gobierno donde un presidente todos los días acepte preguntas de la que sea. Y esto le da muchísimo valor, sobre todo para tomar en cuenta de dónde venimos. No hay que olvidar que los gobiernos priistas y los panistas también, el presidente era un cuasidios, era intocable. A mí, yo tengo algún tiempo siendo periodista y me tocaron momentos en los cuales solamente había una sola entrevista al año, recuerdan, en los 80s, 90s, que era antes del informe de gobierno, con 2 periodistas elegidos a modo, con preguntas cuidadas, que estaban dedicadas a ensalzar al presidente. Los mexicanos y los periodistas en particular, mexicanos, no estamos acostumbrados a esta cercanía con un presidente. Vamos, en algunos casos ni siquiera con un funcionario de alto nivel. Aquí tenemos una oportunidad muy importante porque, como dice Nadia, el presidente está comprometiendo su palabra. Y es un presidente que tiene muchísima fuerza, mucho respaldo, pero también es un presidente del que se espera mucho. Las expectativas son elevadísimas y en la medida en que el presidente no empiece a cumplir con lo que está hablando, no sé si todos los días, pero por lo menos en la agenda que está marcando, en esa medida va a ser también en la forma como va a tener que ser cuestionado. Y el papel de los periodistas evidentemente es salirnos del pasmo de muchos periodistas que estamos acostumbrados justamente al presidente semidios, y entender que ahora sí podemos cuestionar, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente. Tenemos que pensar no en la agenda del medio, sino en la agenda de lo que está ocurriendo en el país. Y tenemos muchísimo que leer, muchísimas lecturas, muchísimo contexto que debemos llevar a cada conferencia de prensa. Es un ejercicio importante, interesante, porque también obliga a los periodistas a movernos, no sé si una cuarta transformación, pero por lo menos así transformarnos en las costumbres y tácticas, técnicas que hemos utilizado. Ahora, una de las críticas que ha habido desde fuera, desde quien no forma parte, digamos, del gremio de periodistas, ha sido que hay una especie de autocontención, de autocensura por parte de muchos colegas que van a estas conferencias y no hacen las preguntas pertinentes o no hacen las preguntas críticas y mordaces, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo tú? Tú no has ido a estas conferencias, pero de un medio como Al Jazeera Plus, que ha seguido también desde el inicio de la 4T,
el arranque de este nuevo gobierno y este ejercicio inédito que bien decía Alberto solamente existe en México. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Yo en lo particular me siento a veces abrumada porque definitivamente las mañaneras marcan la agenda noticiosa y a veces la agenda cambia vertiginosamente. Entonces, cuando empezó, por ejemplo, la estrategia con el huachicol, yo estaba empapándome del tema, entendiendo cuestiones de energía y de... Todos nos hicimos expertos en energía de repente. Sí, ¿no? y pues tienes que hacerte experto en un tiempo muy corto y en el momento en que ya puedes digerir la información y ya puedes explicarle a tu audiencia de qué va, ya hay otro tema en la agenda. Y ya la gente dice, eso ya no me importa, ahora son las estancias infantiles. Entonces ahora aprenderte todo lo de las estancias. Es un reto fenomenal para el periodismo también. Sí, pero también siento que hay un punto en donde debemos de también frenar un poco y decir, a ver, o sea, ¿de verdad podemos nosotros seguir el ritmo de estas mañaneras? Porque a veces es imposible ser expertos en todo. Y digo, me imagino que hay redacciones donde tendrán a su reportero experto en energía y a su reportero experto en desarrollo social, pero en redacciones como la mía, donde somos muy poquitos, ser experto en todo y poderle explicar bien a la gente de qué está hablando Andrés Manuel a veces es muy difícil porque cambia tan rápido la agenda, ¿no? Y cuando ya tienes una explicación, digamos, más o menos buena que darle a tu audiencia, ya cambia el tema. Y entonces es muy difícil seguirle el ritmo a estas, digamos, a este paso que llevan las mañaneras y cómo va marcando la agenda noticiosa. Alguien desde fuera, que no conoce el ecosistema y las dificultades que es hacer periodismo en México por la falta de recursos, diría, pues contraten más gente, contraten expertos, ¿no? A ver, y no estamos cayendo, digamos, porque el presidente todos los días está dando la nota, porque está poniendo la agenda, no estamos cayendo como gremio en la declaracionitis. ¿Qué dijo Andrés Manuel hoy? Que es justamente uno de los one-on-one, uno de los no, ¿qué no tienes que hacer en el periodismo? La declaracionitis. Yo de repente veo muchos portales, ¿no? De repente ahora ya con las declaraciones de la conferencia mañanera. La sección La Mañanera. Exactamente. ¿No? Que eso está bien, que te pongan el video o el resumen de lo que dijo, pero casi siempre está la declaración. Ahora estoy viendo titulares de declaraciones otra vez, Nadia. Es que es muy curioso, sí, es un periodismo de declaración y lo tomo de la mano y retomando la idea de que también es un ejercicio de como de dejar notariado y de dejar registrado que este hombre ha dicho esto, o él se ha comprometido a esto, o él dijo hoy, oiga, pero usted hace 2 días dijo tal cosa y ahora resulta que se equivocó. Entonces, no defiendo el periodismo de declaración, pero sí la gente también quiere saber qué dijo el presidente. Es muy chistoso, la audiencia quiere saber qué dijo. Pues claro. ¿Qué dijo el PG hoy, por ejemplo? ¿No? Entonces, sí se ha caído en un periodismo de declaración, pero también en la forma inteligente y cómo sepamos aprovecharlo, como dice Jessica, ahí puede estar el éxito. ¿Estamos obligados a dar a la gente lo que quiere? ¿Quiere la declaración del PG como dijiste? No, mira, es una cuestión también de estrategia de los medios. En Pie de Página, por ejemplo, somos también un portal, estamos creciendo, somos chicos, pero hemos tenido la oportunidad de preguntar de los temas que nosotros estamos publicando, de la industria extractiva, por ejemplo. Un tema que es muy polémico, Andrés Manuel dijo no usaremos el fracking, pero en el presupuesto de este año hay un recurso para usar fracking. La secretaria de Energía dice que sí se va a usar fracking, Andrés Manuel dice que no en sus declaraciones. ¿Qué hicimos? Fuimos y le preguntamos, ¿lo va a usar o no lo va a usar? Entonces ahí tenemos ya un tema. Que no se iba a usar, que el presupuesto estaba ahí, pero que no... Porque también hay como 2 tipos de fracking, ¿no? Uno ya se tiene que volver experto en estas cosas. Hay un fracking que es como muy malo para el medio ambiente y uno que es menos intensivo. Creo que lo que dice Rocío Nale ahora es que el fracking que es menos malo es el que sí se va a hacer, ¿no? Pero el presidente creo que no conoce todavía el detalle. Y además tampoco, no está obligado a saber todo al detalle, pero tiene un equipo, que ese es otro de los problemas de la pregunta anterior. Claro. Se va a desgastar en la medida que su equipo no lo respalde o no lo deje que lo respalden. El desgaste puede que llegue. También eso es importante hacerlo notar, que el presidente no es infalible. Finalmente va a cometer algún error, va a decir una cosa que se desdiga al día siguiente. Y el tema ahí es que también los medios deberemos aprender a no quedarnos en el gazapo, sino buscar elementos que nos ayuden a entender lo que está tratando de comunicar y con hechos, con investigaciones, incluso hasta a veces nada más con simples datos del día, puedes tener una historia que es distinta y puedes, en la medida que sea necesario, alejarte de esta agenda que está marcando Andrés Manuel. Y hago un apunte, los noticieros de la mañana ya desaparecieron de la radio, ya todos son
mañanera. Y eso es un cambio fundamental, incluso en los medios mexicanos. Eso también te marca una tendencia, usos y costumbres de los medios mexicanos que están, como decía hace un rato, pues tenemos que salir del pasmo de esto que estamos viviendo cada 25 minutos en las mañaneras. Ahora, también está afectando institucionalmente la figura del vocero, ¿no? El vocero de la presidencia antes era una figura que todo el mundo esperaba ver qué es el vocero para explicar lo que el presidente quiso decir, como decía Rubén Hernández, pero ahora con este gobierno, con este presidente que es tan activo, que le encanta hablar y demás, como que la figura del vocero quedó en segundo plano, no sé si coincidan. ¿Debería o no el vocero volver a recuperar esa posición como Sarah Huckabee en Estados Unidos, que cada rato también sale a decir a defender o a tratar de explicar lo que dijo el presidente Trump? Yo aquí no veo al vocero en esa postura. Bueno, y la verdad es que por ejemplo, veamos Donald Trump. Sarah Huckabee lo que hace es tratar de acomodar la versión del presidente para que sea un poco más políticamente correcta, ¿no? En el caso de Donald Trump, esa es la versión de la vocera, ¿no? En el caso de México, yo creo, y no sé si coincidan conmigo, pero siempre a Andrés Manuel le gusta comunicar a él, ¿no? Sí. Siempre es él. Y después lleva a los funcionarios en función de lo que él quiere decir, ¿no? Pero no le gusta que lo interpreten, porque siempre lo ha dicho algunas veces, que le ponen palabras que él no dijo y que es el sentido que él no dijo. Entonces yo creo que en este caso, sí, ya tenemos de por sí un presidente muy personal, por decirlo de alguna manera, a la hora de comunicar. ¿Para qué tenemos otro vocero, ¿no? Quizá el vocero más bien, me parece, no sé si coincidan conmigo, pero los periodistas hemos visto al vocero contestando lo que ya no alcanzó a contestar Andrés Manuel o lo que ya están en el momento, ¿no? Para hacer las citas. Oye, Jesús, avísame de esta conferencia de prensa que van a dar, ¿no? Lo dice ahí mismo enfrente de todos, ¿no? O sea, Jesús en realidad es como la organizadora de la logística, pero me parece que Andrés Manuel lo que quiere es dar la versión él. Y primero anuncia algo, y si te das cuenta, después salen las conferencias de prensa de los otros. Claro. Yo no sé si sería too much, me parece demasiado, a lo mejor, tener a otro vocero diciendo lo que el presidente quiso decir, porque ahora sí, como nunca, como ya lo decía Alberto, como nunca tenemos un presidente que te contesta a todo, o por lo menos te dice, déjamelo de tarea, y lo veo, ¿no? O no voy a hablar de eso. Mañana tienen le da la vuelta muy bien, y eso yo creo que ahora que decías que cuál es el reto, a lo mejor el reto periodístico es presionarlo para que hable de lo que no quiere hablar, ¿no? Que, por ejemplo, la relación con Estados Unidos, nosotros como Univisión todo el tiempo tenemos el tema de la relación con Estados Unidos, y él simplemente se niega a hacerlo porque él no se quiere pelear con nadie. El caso Venezuela es otro caso, ¿no? Ahora que pasó lo que pasó con mis colegas, con Jorge Ramos, que lo tuvieron detenido, Nicolás Maduro, voy a la conferencia y le digo, oiga, es que, no, usted condena el hecho, no, yo no lo... me recuerdo perfecto, eso no lo usaba ni cuando yo era oposición, ¿no? Entonces, que una protesta... Bueno, entonces hay que forzar al presidente a que hable de lo que es importante, aunque a él no le guste, ¿no? Creo que ese es el reto. Nos sacamos el tiempo de este bloque, ahorita regresamos con... Voy a empezar el siguiente bloque contigo, querida Mónica. Vamos a una primera pausa. 14 periodistas han muerto en las últimas semanas. La violencia contra comunicadores sigue en México. Con ese tema regresamos.